Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que tenemos en el día de hoy dos secciones. En la primera de ellas tendremos con mucho honor a la licenciada Silvia Contreras, directora de Cambio de Zapatos, y igualmente es Master Core de la programación neurolingüística, que viene a proponer el agradecimiento que debemos tener con el 2020. Y en la segunda sección tendremos a Ingrid, una vocalista dominico-puertorriqueña que viene a Opinión Pública a traernos su videoclip como primicia, Vamos de Amores. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Roma Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Mundo como somos, no como realmente es. Son las creencias, valores y experiencias las que condicionan nuestra propia versión, así como los zapatos sobre los cuales nos recorremos el camino de la vida. A veces esos zapatos comienzan a apretarnos, están muy gastados o sencillamente ya no son útiles. Es en ese momento cuando hay que cambiarse los zapatos si lo que queremos es aplicar otras estrategias que nos lleven al logro de nuestros objetivos. A través de mi proyecto de asesoría en coaching y programación neurolingüística, acompaño a mis clientes a nivel individual o empresarial en la búsqueda de herramientas de desarrollo de las potencialidades humanas. Cambio de Zapatos es una propuesta a cambiar la percepción de tu mundo de manera consciente, positiva y ecológica. Acompáñame. Buenas tardes, Silvia. Me place mucho que en esta oportunidad, hace más de 3 años que no te veo físicamente, a través de este medio virtual, vamos a conectarnos con algo que tú hiciste al fin de año, que me conmovió mucho. Quería tratar de esto para que los amigos televidentes se nutrieran de ese espacio tan grande que tú has abierto con el 2020, que muchas personas lo tienen como detestable. Y tú quieres agradecer. Me gustaría que empezáramos este programa con ese agradecimiento que es la memoria del corazón, como dice Leo C. ¿Cómo vino a ti este planteamiento y cómo lo has desarrollado? Sí, ay, yo encantada por la invitación a tu programa, sabes que te tengo muchísimo cariño y te admiro muchísimo más. Pues el agradecimiento, digamos, la propuesta es crear un estilo de vida, hacerlo parte de ti y que opere, digamos, en automático. El agradecimiento yo lo vinculo con la conexión que tenemos con el aquí y el ahora, con lo que tenemos en momento presente y lo mejor que podemos hacer con eso que tenemos.
Cuando creé la charla, que pensé que, digamos, era una oportunidad muy propicia a propósito del confinamiento, de la situación que todos sabemos y que en mayor o menor medida todos nos ha afectado, y si algo creo que nos ha impulsado, motivado o forzado, como quiera, cada uno puede verlo a su manera, es a buscar otras herramientas, porque los recursos que teníamos pareciera que no eran suficientes para afrontar esta situación inédita a nivel de la humanidad. Entonces, creo que era un momento muy propicio para poder conectar o reconectar con esta práctica que además está al alcance de nuestras manos y que la podemos incluso incluir desde los placeres más cotidianos y más sencillos. Todo creo que reside en un tema de enfoque. No es el propio contenido de la experiencia, sino la forma en que nos relacionamos con ella. Cuando tú me dices que muchas personas han visto el 2020 como un año detestable, pues cuando hablamos y decimos esa palabra, ¿qué fuerza tiene y cómo impacta en todo nuestro cuerpo y cómo nos condiciona a nivel de acción? Pero si decidimos con conciencia cambiar el significado de esa experiencia, reprogramarla, pudiéramos encontrar con otra experiencia, o tal vez podemos encontrar con otro contexto u otra forma de ver esa misma situación. Entonces creo que la propuesta que se facilitó, compartió en aquel momento, tiene que ver con eso. Es una invitación, Virginia, es una invitación para que podamos hacer las paces con el 2020, cambiando el foco de atención, no desde lo que no quiero experimentar, sino desde lo que viví, desde lo que aprendí, tal vez desde las relaciones que construí, tal vez de las nuevas habilidades y capacidades que adquirí, tal vez de esas nuevas experiencias que me llevaron a salir de la zona de confort y a estar al día de hoy con salud, que creo que es lo más importante. Entonces, por el solo hecho de estar aquí, tú y yo compartiendo, con salud es motivo suficiente para agradecer. Y es bueno decirle a nuestro amable televidente de dónde tú vienes y cuál es la preparación que tú tienes para hacer de este alto de 2020 y hacer esta propuesta a tus clientes de cambio de zapatos, que es tu empresa, y que he visto a través de los medios de comunicación cómo en 3 años, cómo se ha abierto al público dominicano y cómo te han apoyado, porque eres Master Coaching de programación neurolingüística, pero también eres abogado con especialidades en derecho constitucional y procesal. ¿Cómo viene todo ese andamiaje cultural a prepararte para lo que estás haciendo en 2020 hasta ahora? El 2017 hasta ahora. Sí, bueno, somos de alguna manera el resultado de nuestra historia, y cuando yo pienso en lo que ha sido mi vida, y eso lo conecto con la charla, para mí la vida o la metáfora que puede representar la vida es que es un rompecabezas. Y cada experiencia de nuestra vida es una experiencia, es una pieza del rompecabezas. Y muchas veces nuestra vida adquiere sentido cuando la vemos como a través del retrovisor, la vemos en retrospectiva, empezamos a ver cómo se han armado esas piezas que de alguna manera te han conducido a lo que eres hoy y lo que haces hoy. Yo creo que no podemos brindar ninguna herramienta si no la hemos experimentado. Y creo que mi experiencia, mi historia de vida, mi formación, incluso desde mis inicios como abogado, me ha llevado, me ha conducido de alguna manera hasta lo que soy el día de hoy. Tengo una formación inicial, como tú lo comentaste, como abogado, fui docente universitario por más de 12 años, y para mí mi gran pasión es la docencia. Realmente, mi gran pasión es ser facilitadora y acompañar a otros en sus procesos de aprendizaje. ¿Cómo di ese salto cuántico, digamos, desde el derecho a lo que es mi formación hoy como coach en programación neurolingüística? Pues precisamente hubo un momento en mi vida
hubo una crisis en mi vida que me impulsó a romper las estructuras, a romper incluso todo lo que yo creía que era, pero que no era suficiente, o que había una serie de malestares en mi vida, y pues decidí salir, ¿no? Salir al mundo y explorar de nuevo el mundo con otros ojos. Entonces empecé a formarme en el mundo del coaching, buscando en principio herramientas para mí, buscando respuestas. Yo me decía, bueno, tengo supuestamente todo, ¿y ahora qué? ¿Por qué no me siento como yo quisiera? Hay algo que me hace falta. Y empecé ese proceso de autoconocimiento, que, bueno, para desdicha de los más impacientes, es un proceso que dura toda la vida. Nunca dejamos de conocernos, estamos constantemente en un proceso de autorrealización, de autoconocimiento. Entonces, luego que experimenté esas herramientas del coaching y la PNL, dije, wow, pero si esto puede hacer tantos cambios en mí, si yo puedo, ¿cómo sería si yo pudiera compartir esto con los otros? Y fue cuando empecé a tener esas ideas sobre cómo voy a plantear la propuesta, qué haría, y se me ocurrió la metáfora de los zapatos. Los zapatos que son para mí, bueno, siempre yo he sido fan de los zapatos, a mí me parece que son un artículo femenino que marca una distinción, una elegancia en la mujer, y que dice mucho también de su empoderamiento y de su caminar y actitud frente a la vida. Entonces me dije, bueno, ¿qué puedo crear con estos zapatos? Si yo me cambié los zapatos, si yo decidí dejar muchas cosas atrás, porque además fue un proceso migratorio también el que vivimos, dejar pues todos esos apegos, toda esa vida, todo ese arraigo que tenía en mi país de origen, Venezuela, y comenzar con unos zapatos nuevos en un nuevo camino. Entonces, pues esa idea de cambio de zapatos es una invitación a cambiar la percepción del mundo, de la realidad, porque además la realidad es subjetiva. Cada quien ve la realidad y el mundo a su manera. Entonces, es invitar a cambiarse los zapatos por unos zapatos hechos a la medida. Tal vez esos zapatos ya quedan muy ajustados o están muy desgastados, y cambiarlos por unos zapatos más positivos, conscientes y ecológicos. Cuando pusiste algo, me parece que en Facebook, hablando de cambio de zapatos, y yo decía que tú eres una mujer de luz y que eso lo transmite, y que el cambio de zapatos comenzó por cambiarte a ti, sí. Pero no solo cambiándote a ti, sino esa herramienta que tú tienes de tu familia, de ese núcleo familiar que te han empoderado de ti y que te han empujado a hacer eso que tú realizas. Me gustaría que nos hablara de tu familia. Sí, bueno, bellísima familia. Mi familia es mi pilar, ¿no? Mi familia, digamos que es ese cobijo, ese hogar, esa contención, ese apoyo. Bueno, ¿qué pudiera yo decir de mi familia? No me caben las palabras, ¿no? Para definir lo que ha sido. Y en este proceso de aprendizaje y este proceso migratorio que hemos vivido como grupo familiar, nos ha unido muchísimo más. Porque además, cuando tú pasas ese proceso tan complejo en la vida de un ser humano, empiezas a darle valor a otras cosas que antes dabas por sentado. Entonces, a nivel de relaciones, a nivel de apoyo, somos un equipo donde mis padres y mi hermano tienen un proyecto también hermoso, que es un spa que se dedica al bienestar femenino. Pues yo llegué hace 3 años, ellos ya tienen más de 5 años en el país, llegué a complementar esa parte pues de asesoría en materia de bienestar. Entonces, pues digamos que ha sido un equipo maravilloso. Mi familia, y creo que sin mi familia también no hubiese podido llegar de alguna manera con la rapidez que lo he podido hacer, porque ya tenía el apoyo de ellos. Entonces, en la vida de un ser humano, la familia es fundamental definitivamente para poder también ampliar esa visión y lograr pues los objetivos de vida. Creo que es fundamental en eso.
Y oyendo esa charla, me di cuenta que tú estás también iniciando como cuentista, una especie de género literario que es muy fuerte, que es la que inicia la novela. Me gustaría que nos ampliara ese albur tuyo que tú quieres lograr desde Cambio de Zapatos. Sí, fíjate Virginia, Cambio de Zapatos ya se ha convertido, o es mi misión, digamos a largo plazo, como una plataforma que brinda bienestar, que brinda, digamos, la posibilidad de que las personas inicien su proceso de transformación a través de distintas herramientas. Yo he podido, pues, en estos años de formación en coaching y PNL, pues, adquirir cierta experiencia, pero también abriéndome a la posibilidad de experimentar, incluso a través del arte, porque además es un medio muy lúdico de aprendizaje y de conexión que genera emociones y que puede también transformarte. ¿Quién no se ha transformado con un libro? Hay libros, para mí el cuento del Principito, que yo leí la primera vez cuando tenía 8 años y que tal vez cada vez que lo leo me da una información distinta. Ese es mi libro favorito, por eso que tenemos tanta afinidad. Ah, bueno. Claro que sí. Yo incluso el año pasado... El sombrero y la boa. Sí, bueno, imagínate. Claro. Entonces, cuando te hablo del rompecabezas, de la vida es un rompecabezas, es porque de alguna manera yo siempre he sido una lectora empedernida. De hecho, yo aquí tengo un club de lectura maravilloso. Yo donde puedo, en el espacio que puedo, fomento el amor por la lectura, porque para mí esa también es una herramienta muy poderosa de transformación de un ser humano. Entonces, pues, empecé a hacer una certificación en metáforas aplicadas al coaching y terapia con programación neurolingüística. Y me di cuenta que realmente la metáfora, porque ¿qué es la metáfora? La metáfora es describir una cosa en palabras de otra, ¿ok? Puedes hacer un símil, una comparación de cosas que aparentemente no tienen relación, pero que a través de la construcción, ya sea literaria o artística, cada quien le va buscando el sentido. Eso es lo maravilloso de la metáfora, que el lector o el oyente le va a buscar el sentido dependiendo, por supuesto, también de su historia de vida. Entonces, ¿cómo entra la metáfora y cómo entra el tema de los cuentos? Me di cuenta, incluso en el abordaje con los clientes en las sesiones, cada vez que antes de terminar la sesión, él leía un pequeño cuento o yo se lo leía a través de una voz muy acompasada que indujera a una relajación, y el cliente siempre conectaba con elementos importantes de la historia. Incluso tenía sueños relacionados con la historia y se conectaba incluso con experiencias de la niñez. Y me dije, wow, esto es una herramienta muy importante, voy a profundizar. Y así fue. Y entonces, después que terminé la certificación, como fue fue muy práctica la experiencia, dije, ¿por qué no empiezo yo a crear mis propios cuentos? Y los cuentos con un fin terapéutico, donde, Virginia, hay un reencuadre de la experiencia. Lo que quiero decir con esto es que es como el viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Nos embarcamos en una búsqueda, todos los cuentos de Disney tienen la misma metáfora. Hay un personaje que sale al mundo en búsqueda de sus sueños, tiene ciertos obstáculos. Exacto. Y regresa al hogar transformado. Esa es la propuesta, y cada uno de los cuentos que vas a encontrar en este libro, que próximamente, bueno, con el favor de Dios salga en el segundo semestre del año, están orientados a conectar, digamos, con el inconsciente, a inducir en esos procesos de transformación. Desde que las metáforas llegaron a mi vida de forma consciente, porque del inconsciente fue con el Principito, el abordaje terapéutico ha sido sumamente potenciador. Son maravillosas. Vamos a hacer una pausa y voy a decir
la frase favorita mía del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Ante los ojos. Vamos a hacer una pausa y seguida volvemos. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Silvia, tú hablabas en esa charla del rompecabezas. Yo quiero que tú me digas cómo podemos llegar a ese rompecabezas y hacer la paz con el 2020 que nos trajo tanta desdicha. ¿Cómo podemos hacer eso? Para la charla, como lo comentaba en el primer espacio, utilicé la metáfora del rompecabezas, donde la vida pues está compuesta por una serie de piezas y además no es cualquier rompecabezas, es un rompecabezas 3D, lo que significa que cada pieza puede armarse de distintas formas. Entonces, pareciera que tal vez en ese estado limitante donde creemos que el 2020 ha sido tan nefasto, es porque nuestro foco de atención consiste simplemente en armar el rompecabezas de una sola forma, cuando tenemos otras formas de armar el rompecabezas con las mismas piezas. Entonces, basado pues en ese planteamiento, hicimos en la charla primero un ejercicio que se llamó inventario, un inventario de agradecimiento. ¿Cómo es ese inventario? Es simplemente colocar el foco de atención en tal vez las relaciones que nosotros creamos. ¿Cuántas personas, de hecho, me lo decían los clientes en las sesiones, Silvia, a través del confinamiento pude pasar más tiempo con mis hijos, pude compartir más con mi familia, pude darme cuenta de ciertas cosas, tal vez de ciertos aspectos que estaba evadiendo, pude abocarme a situaciones que venía postergando. Entonces, digamos que a nivel de relaciones, si nuestro foco de atención pudiera estar o pudiera cambiarse desde lo que tal vez no tenemos o queríamos y no pudimos lograr, a lo que sí pudimos cambiar o sí pudimos construir o sí pudimos mejorar a nivel de relaciones. Entonces, ese inventario se basó en esas relaciones, cómo tú fomentaste o cambiaron o mejoraron las relaciones, qué nuevas amistades tal vez hiciste, porque independientemente que el confinamiento y el distanciamiento físico fue una realidad, pues también habían otras formas o surgieron o fomentaron otras formas de interacción. También en cuanto a las habilidades, destreza, capacidades, cuántas personas no se reinventaron en el 2020, cuántas personas no se vieron en la necesidad de incursionar incluso a nivel de trabajo en otras áreas o de desarrollar o explorar otras áreas porque sencillamente las que ya tenían o en las que se estaban desempeñando no se adaptaban a las circunstancias. Y creo que el que diga que no aprendió nada nuevo, que tal vez no está viendo
la totalidad de la situación, porque si nos hemos vuelto incluso unos expertos en protocolos de seguridad, ¿verdad, Virginia? El manejo de la mascarilla, eso lo hemos aprendido, esta nueva interacción. Entonces, sí, algo hemos aprendido y eso también es para colocarlo en el inventario. De cosas también que tenemos, pero si nos enfocamos siempre, lo decíamos antes de empezar el programa y tú lo comentabas, el que se enfoca en lo que no tiene nunca va a ser suficiente. Exacto. Si entonces estamos enfocados en lo que queremos, pero no tenemos la frustración y la ansiedad por eso, que no tenemos o que creemos que no podemos lograr, nos distrae de lo que sí tenemos y lo mejor que podemos hacer con ello. Entonces creo que esta pandemia también nos llevó a conectarnos, sobre todo en el confinamiento, de las cosas que tenemos, con lo que contamos, con qué contamos en este momento y qué podemos hacer. Nos hemos vuelto incluso más creativos, porque imagínense ustedes, tú lo sabes, en Mira, yo tengo aquí mi estudio en mi casa. Exacto. Tuve que crearlo. Tuviste que crearlo y las circunstancias te llevaron a eso y gracias a esa experiencia seguramente aprendiste muchas cosas que antes no sabías o que dabas por sentado. Entonces creo que también esta experiencia nos lleva a colocar en ese inventario pues todo lo que tenemos y lo que podemos hacer con ello. Y por supuesto pues también hicimos otro ejercicio, como te comentaba al principio, el agradecimiento nos conecta directamente con el presente. Porque cuando pensamos en lo que no tenemos y queremos, ¿dónde está ubicado ese pensamiento? Ese pensamiento está ubicado en el futuro. Y cuando nos estamos lamentando por lo que pasó, ¿dónde está ubicado ese pensamiento? En el pasado. Entonces, mientras estamos en el pasado, nuestros pensamientos están en el pasado o en el futuro, no estamos en el presente. Y la vida se nos va pasando o se nos pasa y nuestros pensamientos están en otra línea del tiempo. Y que no es tangible, porque lo único tangible es este momento que estamos viviendo. Sin embargo, en esa mente loca, la loca de la casa, como yo le digo, en ese consciente, vive distraído. O muchos le llaman la mente del mono. Tú sabes, el mono que va brincando de rama en rama. Eso también nos distrae. Entonces, ¿por qué agradecemos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos por las cuales podemos agradecer? Pues este ejercicio de foco de atención con el momento presente nos lleva a agradecer por lo que tenemos. ¿Cómo es ese ejercicio? Usted se levanta en la mañana y puede ver en su cuarto 5 cosas que ve. Luego 5 cosas que oye. Tal vez oigo el ruido del aire acondicionado, oigo mi voz, oigo la televisión. 5 cosas que siento. Siento el contacto de la sábana con mi cuerpo, siento el contacto de mi ropa, es decir, siento a lo mejor calor o fresco. 5 cosas que siento. Luego usted va a enfocar su atención en 4 cosas. 4 cosas que ve, 4 cosas que oye, 4 cosas que siente. Luego 3 cosas que ve, 3 cosas que oye, 3 cosas que siente. Luego 2 cosas que ve, 2 cosas que oye, 2 cosas que siente. Y finalmente una cosa que ve, una cosa que oye y una cosa que siente. Es una forma de llevar a tu mente a enfocarte en el presente. Y cuando tú focalizas la atención en objetivos específicos, el condicionamiento, la emoción y el condicionamiento cambian completamente. ¿Cuál es el resultado? Bueno, cada uno de los televidentes haga la prueba y va a ver. Pero en mi caso, el yo poderme conectar con lo que tengo en momento presente me lleva a sentir ese agradecimiento porque también sé, Virginia, y sabemos que hay muchas personas que hoy en día no tienen ni siquiera un techo y comida, no tienen salud. Entonces también nos lleva a agradecer por lo que tenemos, pero que muchas veces en el ritmo y en la cotidianidad
lo llevamos lo descalificamos o no les damos la importancia. Y si usted empieza a practicar, digamos, diariamente estos pequeños ejercicios que son gratis, no les cuesta nada, los puede hacer incluso, los puede decir en voz alta o mentalmente, puede hacerlos en cualquier momento, no solamente el momento de levantarse, sino que lo puede experimentar hasta en un tapón dentro del carro. También es una forma ideal para no coger lucha, como dicen ustedes acá, y poder cambiar también su percepción. Entonces, el agradecimiento yo lo conecto con el presente, con las cosas que tenemos. Creo que esos dos ejercicios fueron los que abordamos en la práctica, y luego al final de la charla hablamos de unos tips. ¿Cuáles serían esas piezas claves también para podernos empezar a hacer ese autoexamen, ¿no? ¿Cómo estamos en cada una de esas piezas? Primero, observar que nosotros somos el resultado de una historia de vida y que muchas de nuestras creencias, de nuestros patrones de comportamiento, están directamente ligadas a esa experiencia. Algunas nos limitan, otras nos empoderan. Esas creencias que tenemos que nos empoderan son licencias para lograr nuestros objetivos, pero ¿qué pasa con las que nos limitan? Que también forman parte de nosotros. Entonces es revisar cuál es esa filosofía de vida, cuáles son mis creencias, cuáles son mis comportamientos, cómo yo interactúo conmigo y el mundo que me rodea, y empezar a hacer esos ajustes. También adecuar comportamientos. ¿Cuáles son los hábitos? Los hábitos que tengo en este momento, ¿me acercan o me alejan de ese estado ideal? ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Cómo visualizo ese 2021? ¿Usted se ha puesto a visualizar qué quiere lograr en este 2021? Y si lo ha visualizado, la pregunta también, lo escribí en estos días en las redes, ¿es viable ese objetivo? ¿Cómo sé yo que es viable? De querer queremos muchas cosas, la imaginación es ilimitada, pero el objetivo es tangible. Entonces a veces es una cuestión de también aterrizar y observar qué recursos tengo en este momento, pero si yo quiero llegar a la cima de la montaña y no tengo los recursos, pues tendré que crear un objetivo de medio para llegar a ese objetivo de finalidad. Esos fueron los ejercicios básicamente que comentamos en la charla. ¿Tiene la programación neurolingüística darle algún tip a los televidentes y al público, al pueblo dominicano que se está comportando tan mal y está desesperado por esta pandemia? ¿Cómo puede ser que tú le des esa solución a esto? Sí, la interacción con el mundo que nos rodea es un reflejo de la interacción que tenemos con nosotros mismos. El primer paso para poder generar los cambios de una relación más armoniosa con el mundo que nos rodea y con las distintas experiencias de vida es precisamente autoobservarnos, reconocer, Virginia, y tomar conciencia, porque mientras esos hábitos operen en automático, como yo lo comento, pues no hemos adquirido la conciencia y no lo reconocemos. Entonces creo que primero hay un acto de sinceridad brutal, como yo le llamo, de reconocer que realmente eso que criticamos en el otro, realmente eso que rechazamos del otro, también de qué manera es un reflejo de nosotros mismos. Si yo critico y juzgo los comportamientos del otro, la primera pregunta que yo les invitaría a hacer, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Yo me comporto de esa manera? Y si usted puede identificar si se comporta de esa manera, ¿cómo lo puedo hacer diferente? El coaching es una herramienta que, por supuesto, ligada a la programación neurolingüística, el objetivo es desarrollar otras capacidades y reprogramar incluso su estilo de pensamiento más coherente con los objetivos. Se dice que es la metodología de la excelencia en el comportamiento humano, porque se basa en el estudio de patrones de comportamiento y de modelos exitosos de comportamiento que empiezan o que pueden operar a nivel inconsciente. Pero el primer paso es hacerlo consciente. Si usted quiere aportar al colectivo del que es parte, empiece a preguntarse, ¿qué hago yo
cómo me comporto. Cómo me comporto yo es como yo quisiera que se comportaran los demás. Es decir, ponernos en los zapatos de los otros también es importante a la hora de hacer ese acto de conciencia. Porque si algo nos ha llevado a esta situación a nivel mundial es identificar cómo estamos conectados como colectivo. Nuestras acciones individuales impactan en el colectivo. Entonces empieza a preguntarse, a hacer esas preguntas retadoras. ¿Lo que hago en este momento me está acercando o me aleja de mi estado ideal? ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Cómo me relaciono con los otros? A nivel de empatía, solidaridad, cooperación, toma de conciencia, porque definitivamente esta es una situación que no sabemos aún cuándo vamos a salir de la situación, todavía estamos en un estado de incertidumbre, pero sí necesitamos cada uno de nosotros empezar a aportar nuestro granito de arena para la solución, ¿no? Hay un cuento que lo compartí en estos días en una clase y se llama Vida para una estrella de mar, y para resumir el cuento es una chica que paseaba por la orilla de la playa lanzando las estrellas de mar que quedaban varadas en la arena. Y una persona se acercó y le dice, ¿por qué haces eso? Me parece totalmente inútil. ¿Tú te imaginas cuántos kilómetros de orilla de playa hay y cuántas estrellas hay? Es imposible que las puedas salvar a todas. Y la chica le dijo, con una sonrisa, le dijo, sí, tal vez usted tenga razón, pero para esta estrella de mar que tengo en la mano, sí marca una diferencia. Entonces también pregúntese qué puede hacer usted, por su familia y por el medio en el que se desenvuelve. Para el país también. Y verá cómo poco a poco va a empezar a ver esos cambios. Pero el cambio comienza por uno, Virginia, no hay de otra. Bueno, Silvia, hasta ahora ha sido este paréntesis contigo, que espero que siga multiplicando en otras entrevistas, porque sé que tú eres una joven muy intelectual que va avanzando cada día más, y este programa quiere avanzar contigo. Gracias. Te dejo esta puerta abierta para que vuelvas de nuevo a Opinión Pública. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Virginia, por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Igualmente. Hasta entonces. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con otra parte de Opinión Pública. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Ingrid, ¿cómo tú te sientes de haber puesto tu voz y haber puesto tu talento para esa Vamos de Amores, que yo creo que va a ser tu plataforma para tú seguir transformando y seguir proyectando tu arte a través de los medios de comunicación? Pues me siento bendecida, primero que todo, bendecida y muy privilegiada de poder interpretar un tema, ese tema que de una manera especial
y que demuestra con toda humildad pues ese talento que desde pequeña yo me lo he gozado. Y yo pienso que... ¿Desde qué edad tú estás cantando? Bueno, yo desde muy pequeña, desde los 5 en adelante, ya yo era, andaba haciendo, pero realmente fue un poquito difícil porque mi papá, pues al ser militar, no quería. Era de militar. Entonces, esa profesión no le llamaba mucho a él, no creía mucho porque eso no es una profesión para él. Pero yo seguí insistiendo hasta que se me dio la oportunidad y vine para acá, para Nueva York. Pero ese tema realmente me da mucha satisfacción de poder lograrlo, que es lo más importante. Y es muy importante el compositor que trató de que tu voz resaltara con la fibra y con las palabras que él puso en esta composición, que es una poesía musical. Y entonces parece que él, con este éxito que tú estás teniendo, va a hacer que las otras composiciones que va a grabar próximamente tengan el mismo contenido y el mismo éxito. Fíjate que eso ha sido una ventaja porque Víctor me conoce como intérprete. Entonces, cuando un escritor conoce la calidad o la capacidad del intérprete, sabe lo que va a escribir y de qué manera lo va a desarrollar para que ese artista lo engalane, ¿no? Entonces eso ha pasado. Víctor es otro angelito que me conoce y yo le tengo mucho respeto por su trayectoria también y feliz de poder lograr Vamos de Amores. ¿Qué tiempo tú tienes cantando profesionalmente en Nueva York? ¿Y desde cuándo? Profesionalmente cantando ya yo llevo sobre ya 18 años. Profesionalmente, entre los restaurantes, entre las actividades de cumpleaños, bodas, actividades privadas y claro, en restaurantes que él era lo más llevadero, ¿no? Y más fácil poder llegarle al público en diferente, pero pues la situación ahora está un poquito... Está muy... En todas partes está teniendo los cantantes, ha tenido que sacar, sobre todo tú que has puesto este videoclip en plena pandemia. ¿Cómo ha sido este trabajo dentro de esta forma tan coercitiva que tiene ahora los artistas de hacerse de su vida, su dinero para sobrevivir? ¿Cómo ha sido esto? Tanto para mi esposo como para mí, fue una terapia, una gran terapia poder lograr este trabajo, esta producción, porque con tantos problemas y la pandemia y eso, pues pudimos sacar un poco, salir un poco de la depresión, de las noticias, de la gente que solamente tenía en la cabeza la pandemia. Entonces pudimos ser fuertes y pudimos ponernos positivos, porque es una de las cosas importantes que debemos todos de ser, y más el artista, ¿no? Ser positivo y ponerle colores a situaciones donde están un poquito tristes, pero sacar la alegría. ¿Tiene algún tipo de conexión con República Dominicana y si van a venir prontamente para tratar de que este videoclip se siga expandiendo en República Dominicana? Bueno, por ahora no tenemos viaje, promoción. Pero después que esto pase, me imagino. Por supuesto que sí. Y no solamente a República Dominicana, en otros países llegaremos. Eso va a ser, si Dios quiere. Bueno, es un placer para mí, en opinión pública, tener a ti
y darte este chance tan grande, no solamente para el público que te está viendo, sino para mí como productora de una compatriota que está haciendo camino al andar, que está haciendo de su canto, de su arte, una trascendencia en Nueva York y que la va a irradiar por todos los sitios del mundo. Muchas gracias, Ingrid Conté, por estar en Opinión Pública, deseándote muchos éxitos en los próximos videoclips que va a tener y dejarte con Vamos de Amores. Amén, amén. Muchísimas gracias a ti, a tu bello equipo y a todas esas personitas lindas, fieles oyentes que te escuchan, que te siguen. Y los invito que vamos de amores, que hagan de ese tema, pues el amor que todavía perdura, ¿no? Y que podemos seguir luchando para que el amor en general perdure en el mundo entero. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, será como siempre, el próximo domingo nos encontremos nuevamente en otra Opinión Pública. Hasta entonces. En la mesa un cenicero, una llave, su llavero y tú. 100 miradas por minuto, 1000 palabras por decir y yo. Una copa, un cigarrillo, un silencio consentido, la noche, su magia, el deseo, los dos. Una puerta que se abre, una grieta en la pared, un sonido, la ilusión. Unos gestos casi torpes, unos toques temerosos y el amor. Unos cuerpos amarrados como hiedra en la pared, erizan la piel, desnudas las canas, el placer. La ropa en el suelo, las pieles descalzas, las lenguas al sol. Y vamos subiendo, te bebes mis ganas, me moja el sudor.
Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el pilón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Y me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña, la romana a mí me gusta. Me gusta, me gusta.